Exactamente. Pero entonces es muy común eso. Tristemente sí, tristemente. Ahora, dentro de estas tres realidades, volviendo un poco al tema de la empresa familiar, hay tres enfoques que a veces se descuidan un poquito. Uno de ellos es todo el tema desde el punto de vista legal. ¿Sí? ¿En qué sentido? Nos llevamos una sorpresa en el IPAD. Hicimos una encuesta y una de las preguntas de la encuesta decía que si tenía hecho el testamento la persona. En el programa de alta dirección, el 60% no tenía hecho su testamento. ¿El 60%? 60% cuando hicimos esa encuesta. Vaya. Es verdaderamente increíble porque los líos que va a dejar la persona son increíbles. Se ha preguntado, imagino usted, por supuesto, ¿por qué tanta gente teniendo en sus manos una empresa del tamaño que sea no hace testamento? Por una razón, a veces porque dice la gente, hombre, si lo hago ahorita, pues a lo mejor no es como lo quisiera. O sea, a veces se quiere hacer muy bien y lo que nosotros decimos, hazlo. No te preocupes por la perfección, lo puedes cambiar cuantas veces quieras. De hecho, hay familias que han ido metiendo dentro de sus actividades, un día al año, 2 horas, revisar el testamento. Si siguen las condiciones como estaban, adelante. Si han cambiado, hay que cambiar el testamento al notario y rápido lo arregla uno de esa manera. Entonces, a mí me parece que esa es una situación. Todo el tema legal que hay que estudiarlo. Otro tema es desde el punto de vista de los acuerdos y los compromisos que se hacen, cómo queremos nosotros manejar la empresa familiar, cómo manejamos una serie de bienes comunes, etcétera, que es simplemente saber redactar y saber poner las cosas adecuadamente. Y el tema más difícil y delicado desde nuestro punto de vista es el tema psicológico. Es todos los aspectos que hemos mencionado, las envidias, los resentimientos, los complejos, las motivaciones, todo ese estuche de monerías que llevamos los seres humanos y que esto en muchas ocasiones nos impide precisamente esa relación satisfactoria desde el punto de vista de miembros de la familia. Y es donde verdaderamente hay que entrar y que hay que entrar muy a fondo, porque muchos de esos problemas vienen de muchos años atrás. Sí, desde la formación de la persona. Sin lugar a dudas. Lo cual me llevaría, para no quitarle más tiempo a usted y a nuestro público, aunque este tema creo que es muy importante porque está usted tocando asuntos que hoy por hoy, por supuesto, pertenecen al sector que usted ya nos definió hace un rato, quienes participan en todos estos programas del IPADE, en los diferentes niveles, pero en términos de la población en general, con todo respeto al público, yo creo que muchas cosas de estas no se saben, o por lo menos no se tienen conscientes a primer nivel, y pues ahí va uno por la vida caminando y cometiendo errores. Así es. Yo creo que es muy importante que se expresen a nivel, como lo está usted haciendo, a nivel del público. En el caso de lo que sería la parte de la administración profesional, ya no la familia, entonces donde salen los administradores o se contratan los administradores, etcétera. ¿Cuáles son los elementos que para ustedes son los más adecuados en la selección de ese tipo de personal directivo? ¿Y cuáles serían, al igual que el otro ejemplo que le solicité, los errores más terribles y comunes que se cometen en esa selección? Bien, bueno, yo recuerdo una frase que me decía un empresario. Me decía, hombre, quiero que me recomiendes una persona. Me dice, nada más te voy a pedir una cualidad que tenga. Le digo, ¿cuál? Honradez. Cuidado, Digo, eso lógicamente es una situación desde mi punto de vista alarmante. Todo lo que se refiere a falta de honradez, corrupción, todas estas cosas. Y la honradez no es solamente robarse el dinero. No. Es que a veces piensan, ¿no? Honradez es el que no se roba la cartera. La honradez, si vemos la palabra, implica honrar, viene de honor, que es el honor, el respeto a sí mismo, a los valores. Entonces, a lo mejor no hacer una tarea que tengo que hacer en mi trabajo por la comunidad empresarial en la que yo vivo, o por mi cliente, es un acto de falta de honradez. Sí, claro, el mentir es una falta de honradez. Claro.
atribuyo a un producto cualidades que no tiene. Sí, pues eso no, ¿verdad? Sí. A lo que sirve, sirve, y a lo que no. Hay que ser muy claro desde ese punto de vista. Entonces, una de las preocupaciones, llamémosle así, es en el aspecto de honradez. Otra, falta de profesionalidad. ¿Y a qué es a lo que me refiero en este sentido? Cuando la gente no sabe, hay que decirlo, que también va muy derivado de la honradez, ¿no? Y a veces le dicen a uno, oye, me gustaría que dirigieras tal área, tal función, tal esto. Lo que hay que decir, oye, no lo sé. ¿Sí? No he aprendido. Pero hay pocos que... Muy pocos. Sí, la mayoría, gracias y... En la asesoría se ve mucho. Llega alguien y le plantea una situación. ¿Cómo no? Yo te ayudo. Si no sabe uno. Sí, oye, no lo sé, pásaselo a otra persona que sea el que sabe. Ese todólogo que es peligroso en ese sentido desde mi punto de vista. ¿Qué características tiene? La preparación. Cada vez hay más preparación en las gentes que efectivamente están dirigiendo los negocios. Cada vez hay más conciencia. Cada vez hay más conciencia de un cambio cultural que estamos viviendo. ¿Sí? ¿En qué sentido cultural? En la actualidad, el hombre y la mujer se ha venido incorporando por necesidad al mundo de los negocios, al mundo del trabajo, al mundo laboral. ¿Sí? ¿Qué es lo que va sucediendo en eso? Las empresas están negando esa realidad. ¿En qué sentido? No dan facilidades a las madres. No dan facilidades a las esposas. ¿Y cuál es la realidad que en muchas ocasiones tenemos? Una señora que está trabajando jornada completa. 8 horas, 10 horas, 8 horas y pongamos los transportes, 10, 12 horas. ¿Sí? Y llega al hogar luego, ¿y qué hace en el hogar? Trabajar. Segundo trabajo. Mientras el esposo, pues es como viene cansado, pues se conecta a la televisión, etcétera, etcétera. Mi precioso marido. Entonces, desde ese punto de vista hay un cambio en ese aspecto desde el punto de vista cultural. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, ver que si los dos estamos trabajando, los dos tenemos que trabajar en lo otro también. Pero a veces yo lo que veo es que hay ignorancia. Y voy a hacer 2 o 3 preguntas en ese sentido. A ver, ¿quién sabe lavar realmente? Ya no ropa, los trastos, no lo sabe uno. ¿Quién sabe planchar? ¿Quién sabe cuidar a las criaturas? ¿Quién sabe? Una serie de cosas en ese sentido. Bueno, yo creo que en eso los profesionistas, los másters, las personas que tienen doctorado, hay un cambio en ese aspecto desde el punto de vista cultural. Lo vemos en Europa, usted ha estado en infinidad de ocasiones y vemos que hay una situación desde el punto de vista más compartido. La ayuda externa que se llega a tener cada vez es más difícil, cada vez es más escasa, lo cual también qué bueno, porque esto implica que las personas posiblemente estén encontrando otros rumbos mucho mejores en ese sentido. Que el trabajo doméstico. Sin lugar a dudas. Y hay que revalorizar también ese trabajo. Porque a veces ahí hay un poquito de menosprecio en eso, siendo que verdaderamente es algo muy digno y admirable. ¿Sí? Bien. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que ese es un cambio que se viene dando, y es un cambio que las nuevas generaciones lo vienen viendo. Voy a dar un dato muy sencillo en esto. En el IPADE, cuando se inició la maestría en el año de 1970, primero iniciaron los programas de perfeccionamiento y luego la maestría. Había una mujer en el programa de maestría. Una. Ahorita hemos llegado a tener las 2 últimas generaciones con 25-30% de mujeres. Mujeres que se están incorporando al mundo laboral. Mujeres que están cambiando y que tienen necesidades distintas. Yo me pregunto cuántas empresas dan algunas facilidades, cuántas empresas dan una serie de consideraciones en ese sentido. Y yo creo que nos llevamos una sorpresa. Y esto aquí en ataca a la familia. Y la familia quien ataca, y ahí nos vamos. Claro, porque volvemos a lo que usted decía al principio, licenciado Polo, que es la familia el centro del cual emana la empresa y todo lo que queramos añadirle, ¿no? Y no es al revés necesariamente.